tal? Bienvenidos a todos, Dios los bendiga, otro nuevo culto de Iglesia Encuentro con la Vida Merlo. Le damos la bienvenida a todos los que nos siguen en las redes sociales, a aquellos que están acá presentes para presenciar esta reunión. Queremos decirles a todos aquellos que nos siguen, que estuvieron preguntando por las redes sociales, nuestra iglesia acá en Merlo ya está abierta, funcionando al público, calle Dumas 780, esquina Médanos, de acá de la localidad de Merlo, así que son todos bienvenidos. Los días sábados 19:30 tenemos cultos y los días miércoles 20 horas estudio bíblico, así que si no tiene una iglesia donde congregar, acá va a ser bienvenido, recibido con el amor de Jesús. Amén. Hermano, acompáñeme hoy para el estudio que vamos a estar haciendo, Filipenses 2, del 12 al 18. Vamos a orar antes de comenzar este culto en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias, Padre querido, por tu amor, tu misericordia. Gracias por este tiempo que vamos a atravesar juntos, Señor, como cuerpo, como iglesia. Gracias por tu palabra, Señor, que nos alienta, que nos da aliento. Te pido que tu Santo Espíritu de Dios obre en nuestros corazones, obre en nuestro espíritu para que podamos dar fruto y crecer a la imagen de Jesús. Señor, bendito sea tu nombre, tu obra a nuestro favor. Te pedimos perdón también por nuestras faltas y pecados, que son muchos. Límpianos de toda maldad. Ayúdame a exponer esta palabra fielmente, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, mientras usted está buscando ahí Filipenses 2, del 12 al 18, yo quería hacerle una pequeña introducción. Si yo le preguntara qué significa ser luz en este mundo, ¿usted qué me respondería? A la luz de la Biblia, usted como cristiano, ¿sabe lo que significa ser luz en este mundo? La Biblia dice que una lámpara o una luz se pone, ¿en dónde? Arriba de algo y alumbra constantemente las tinieblas, pero que si esa luz no se cuida, las tinieblas de este mundo pueden consumir. Dice, a nivel espiritual hablando, mi tiempo, mi mente, mi interior y así todo lo que me rodea, inclusive que también mi familia. Así que hoy vamos a estar contestando algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué significa ser luz en este mundo a los ojos de la Biblia? ¿Por qué los cristianos somos luz en este mundo? ¿Cómo hago para que esa luz cada vez sea más fuerte? Amén. Con esto en mente, hermano, vamos a leer y acompáñenme. Filipenses 2, del 12 al 18, dice así la palabra del Señor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer de su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis, irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una congregación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Amén. Hermano, cuando una persona que no conoce a Dios se le es presentado el Evangelio, es decir, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros para salvarnos de nuestros pecados, del infierno que nosotros merecíamos y de la condenación eterna, todo ser humano toma una decisión con respecto a su vida.
creer en esa verdad o rechazarla. Si la persona cree en ese mensaje de salvación a través del evangelio que le es expuesto, comienza a comprender por el Espíritu Santo que el reino de Dios es completamente diferente a cómo la gente vive y a cómo la gente piensa en este mundo. Así que ante ello la Biblia enseña que todo creyente comienza a experimentar un proceso progresivo de santificación. ¿Qué es la santificación? Es un cambio de pensamiento, un cambio de verdades. Jesús nos llama tal como estamos, ¿sí? Pero no para dejarnos como estamos. Jesús nos llama para transformarnos. Jesús nos llama constantemente para que cambies tu manera de pensar. Jesús te está llamando para que pongas ahora también tus prioridades en orden. Él te llama para darte ahora también la capacidad de obedecer la voluntad de Dios y sus mandamientos. Jesús te da también el poder y te llama para que en vos crezcan nuevos deseos, nuevas ambiciones, nuevas metas, nuevos propósitos en tu vida. Amén. Hermanos, la primera pregunta que teníamos para contestar hoy es: ¿qué significa ser luz en este mundo? ¿Qué significa a los ojos de Dios ser un cristiano y ser luz en este mundo? Hermanos, como sabemos, Dios viene y nos salva y trae su reino. Pero venir a la iglesia una vez a la semana, orar una vez a la semana, reunirnos como cuerpo una vez a la semana no es el cristianismo. El cristianismo es crecer a la imagen de Jesús. Es venir a encontrar en su palabra constantemente y a través del Espíritu Santo poder discernir qué Dios quiere que cambie y en dónde o en qué ámbito sabemos verdaderamente que estamos haciendo la voluntad de Dios y que estamos creciendo. Es cuando estamos solos. Cuando nosotros estamos solos, cuando nadie nos ve, ahí se manifiesta verdaderamente qué tipo de cristianos somos. Cuando estamos solos, ¿buscamos el reino de Dios o buscamos nuestra propia conveniencia? ¿Buscamos tener tiempo con Jesús a través de su palabra? ¿Nos preocupamos por los hermanos, por aquellos que no conocen a Dios? Cuando nosotros estamos solos se ve el verdadero cristianismo. Por eso el apóstol Pablo comienza este pasaje de Filipenses 2:12 diciendo de esta manera: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Obedezcan más, aun cuando nadie los ve. ¿Por qué? Porque Dios sí los ve, inclusive en lo más profundo de sus interiores. Dios, a través de los ministros, a través de los pastores, a través de los líderes, a través de la iglesia, enseña la palabra de Dios para que Dios día a día nos muestre y podamos poner en práctica el regalo que Dios nos da. ¿Cuál es el regalo que Dios nos da? No solamente la vida eterna, sino un reino nuevo, una vida nueva en Él. Todo lo bueno que Dios quiere darnos está en su Hijo. Y todo lo que el Hijo expresa en su vida a través de los evangelios ha sido dejado escrito para que nosotros aprendamos a ser iguales que Jesús. Por tanto, el pasaje nos dice: ocúpense de su salvación. La vida cristiana es una vida con responsabilidad, con reverencia, con temor. Obedecer para crecer debe ser
nuestra mayor prioridad. ¿Qué dice Primera de Corintios 15? Primera de Corintios 15:58 dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué nos dice Pablo? Ocúpense de la gran salvación que recibieron, con temor y temblor. Un temor saludable de no ofender a Dios por lo que Él me regaló. Con temor y temblor, buscando las cosas de Dios con un profundo respeto por lo que Dios es. El pastor R.C. Sproul dice así: ocuparse en su salvación es un llamado a la diligencia, a la responsabilidad y a la rectitud en búsqueda ¿de qué? De nuestra santificación, es decir, que crecer a la imagen de Jesús. Un cristiano debe buscar la santificación, la madurez espiritual de una manera activa, de que tengo que hacerlo todos los días. De una manera activa, de una manera constante. ¿De qué manera tengo que buscar mi santificación? Con temor y temblor. Esto nos habla de qué? De una verdadera preocupación, dice el pastor. Una seriedad verdadera. Tomamos el crecimiento cristiano como un asunto serio porque estamos haciendo la obra del Dios Todopoderoso. La santificación es un proceso progresivo, constante, donde Dios pone en mí el querer como el hacer para buscar su buena voluntad. Dice el versículo 13, dice: busquen el reino de Dios, cuiden, procuren ocuparse la salvación que Dios les ha dado con temor y temblor, dice el versículo 13, porque Dios es el que pone en vosotros el querer como el hacer de su buena voluntad. Dios está obrando y yo estoy ocupándome. Yo me ocupo porque Dios está obrando al mismo tiempo. El Espíritu Santo obra en nosotros para que crezca que la nueva naturaleza. Constantemente Él nos convence de las cosas que no estamos haciendo para, mediante el arrepentimiento y la fe, podamos pedir a Dios que Él nos dé fuerza para cumplir constantemente lo que Él nos pide en nuestra vida. La santificación progresiva es crecer a la imagen de Jesús en carácter y en mandamientos. Frutos del Espíritu Santo: amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, templanza, fe, dominio propio, mansedumbre. Tiene que ser mi forma de vida. Ya tengo que dejar de mentir, ya tengo que dejar de robar, ya tengo que dejar de insultar, ya tengo que dejar de pecar contra Dios. Porque eso es de mi vieja naturaleza, no es de la nueva naturaleza. Ocúpense del regalo de la salvación que viene con una nueva criatura. Renueven su mente y empiecen a vivir en el Espíritu. Hermanos, de este pasaje existen o se desprenden dos herejías que se llaman el activismo y el quietismo. ¿Qué es el activismo? La herejía de la justicia propia. Es decir, yo como persona pienso que estoy santificándome por mis propios logros, es decir, por mi propio esfuerzo. Pero es Dios, como vimos recién, que nos da el querer como el hacer para que lo logremos. Por lo que siempre que debemos pedir su fuerza, su sabiduría y su poder. No hay nada que nosotros podamos hacer por nosotros mismos. Es Dios que pone el querer como el hacer. Y el primer querer como hacer
que pone a través de su espíritu en nuestra vida es ver que estamos haciendo algo mal y que hay que cambiarlo. ¿Cuál es el mecanismo espiritual para poder dar un buen fruto? No es salir a hacerlo, sino arrepentirnos. Señor, no estoy haciendo esto. Tu palabra me está mostrando que me he equivocado. Señor, me arrepiento. Necesito que me des la fuerza y que me ayudes a hacer aquello que ahora me estás pidiendo que haga. El Evangelio se vive por arrepentimiento y fe. Por eso el justo por la fe vivirá. Otra herejía que se desprende de este pasaje es aquello que se llama el quietismo, que se introduce por un místico francés en el siglo XVII, donde dice que la obra de la santificación del creyente es exclusivamente obra del Espíritu Santo y no necesita ser ejercitado. Todo lo que necesitamos hacer es estar quietos, no hacer nada. Se ve, uno es un extremo, que quiero santificarme por mi propia fuerza, y el otro es el otro extremo, que no tengo que hacer más nada, total Dios ya me salvó. Hermanos, nosotros predicamos la palabra de Dios porque, ¿para qué? Para que Dios nos hable a través de su escritura, y si hay algo que corregir, nos arrepentimos y pedimos fuerza para hacerlo. Hermano, la pregunta 3 dice, ¿cómo hago para que esa luz sea cada vez más fuerte en mi vida? Nos debemos ocupar de nuestra salvación. Cuando identificamos en la palabra de Dios que hay algo que no estoy haciendo bien, que hay algo que tengo que corregir, Dios me está mostrando que tengo que cambiarlo. Dios me muestra o me corrige a través de la palabra de Dios, a través de los ministros, a través de los líderes, cuando no vemos ese fruto en su vida. Versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La obra del Espíritu Santo infunde en nosotros que arrepentimiento. Dios nos muestra a través del Espíritu de Dios que hay algo que nos quiere enseñar. Hay algo que tenemos que sacar de nuestra vida que no está bien. Hay algo que Dios quiere que cambies y solamente lo podés hacer con su poder. El Espíritu Santo infunde en nosotros arrepentimiento, energía, tanto en los deseos como en las acciones del creyente para que hagamos lo que tenemos que hacer. El plan y el poder de Dios hace que su iglesia esté dispuesta todos los días para vivir vidas santas. Dice el versículo 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas, ¿no? Y acá vemos la reprensión muchas veces de los ministros, de los líderes, cuando les decimos, hermanos, fíjate, hay esto en tu vida que no está acorde a la voluntad de Dios, fíjate que hay algo en tu vida que no está acorde a la Biblia. Presta atención porque Dios te está hablando. Quejarnos es rechazar la voluntad de Dios para nuestras vidas y la soberanía de Dios. Cuanto más nos quejamos, más nos negamos a que Dios obre en nosotros. Dios quiere corregirte porque te quiere ver bien. Dios quiere corregirte porque ha traído vida plena, vida en abundancia a tu vida. Pero vos no lo estás dejando. No lo estás dejando porque crees que todavía podés manejar tu vida sin Dios. Entonces, ante el rechazo de la palabra de Dios, que viene la queja. ¿Dónde es más que nos quejamos? Muchas veces en las pruebas y en las circunstancias difíciles. Y cuando la Biblia dice, hagan todo sin murmuración y sin contienda, esa palabra contienda habla de cuestionar o criticar con una actitud negativa a Dios y a su obra. Cuando Dios los quiere corregir, cuando Dios les dice a través de su escritura, esto no está bien porque te está destruyendo, porque te amo, porque te quiero corregir, muchas veces
nos negamos. Dice el versículo 15, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Quejarse, discutir, pelearse no corresponde a la luz, sino a las tinieblas. El que ha recibido la salvación tiene en su interior una nueva criatura, una nueva naturaleza, la cual debemos hacer crecer. El cristiano no puede ser igual a aquellos que no conocen a Dios, porque estamos llamados a ser transformados día a día. Por eso nosotros somos luz. Somos luz en este mundo porque predicamos la salvación a través de Jesús. Somos luz en este mundo porque vivimos, pensamos, hablamos de una manera diferente. ¿Y de qué manera nosotros vivimos, pensamos y hablamos? Según lo que dice la palabra de Dios. No mi pensamiento, no mis ideas, no lo que me dice el vecino, sino lo que dice la palabra de Dios. ¿A qué se refiere la Escritura cuando dice generación maligna y perversa? Habla de aquellos que rechazan a Jesús, a su palabra, y se niegan a cambiar y a obedecer la palabra de Dios. Aquellos que siguen viviendo como quieren, aquellos que siguen pensando que pueden vivir alejados de Dios, Dios los llama generación malvada y perversa. Dice el versículo 16, asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Si creemos que Jesús nos perdonó, si creemos que nosotros somos hijos de Dios, entonces aferrémonos a la verdad, aferrémonos a la palabra de Dios. Busquemos con intensidad crecer en el conocimiento de la Escritura para poder vivir como hijos de Dios. ¿Para qué? No solamente para crecer a la imagen de Jesús, sino para que otros también crean y puedan salvarse. Vivimos según lo que creemos. Cuanto más tenga en la mente las cosas de Dios, más como hijo de Dios voy a vivir. Pero si yo me dejo influenciar y dejo apagar la luz que Dios ha puesto en mi corazón, cada día me voy a parecer más ¿a quién? A los que no conocen a Dios. Y Dios me llamó a ser luz en el mundo. Es mi trabajo, hermanos, constantemente como ministro. Por eso nos reunimos una vez a la semana, por eso tenemos estudios bíblicos, por eso constantemente nos mandamos mensajes, tenemos un grupo, porque es mi trabajo como ministros mostrarle la verdad. Pero es su deber delante de Dios qué hacen con esa verdad. Por eso el apóstol Pablo nos exhorta en esta escritura a que vivamos el cristianismo, no como si estamos en presencia de la iglesia, sino cuando estamos solos. Cuando estamos solos estamos demostrando qué tipo de cristiano soy. Si soy un cristiano maduro o soy todavía un cristiano que no entiende lo que Dios pide de mí. Dice el versículo 17 y 18, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo, dice, y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Hermanos, Dios me llamó a un trabajo, a guiar a su pueblo a través de su palabra para que viva la verdad. Y aunque yo tenga que dar mi vida, como dice acá el apóstol Pablo, aunque yo dé mi vida, dice, por ustedes, para enseñarles, para predicarles, dice, yo me alegro. Y así me pasa a mí. Y así le tiene que pasar a ustedes cuando encuentren la voluntad de Dios para su vida. Aunque yo tenga que dar mi vida, aunque yo tenga que dar
mi tiempo en este trabajo. Soy inmensamente feliz porque Dios me mostró el propósito por el cual yo nací. Así ustedes también tienen que encontrar el propósito por el cual Dios los llama al servicio de su reino. Hermanos, ¿con qué quiero concluir esta palabra de Dios? No se preocupen por lo que tengan que atravesar, sigan concentrados en la obra de Dios. Sigan concentrando en su ministerio, sigan concentrados en crecer a la imagen de Jesús, sigan concentrados en crecer en la palabra de Dios, porque Él se va a encargar de nosotros. ¿Qué deberíamos decir nosotros, como dice el apóstol Pablo? Para mí, el vivir es Jesús y su obra. Para mí vivir es Jesús y crecer a la imagen de Jesús. Compórtense como es digno del Señor, aún en las pruebas, sabiendo que su consuelo eterno siempre va a llegar. Manténganse unidos en ese pensamiento, en esa fe, firmes en el trabajo que Dios nos asignó. Hermanos, no miren lo suyo propio, manténganse unidos pensando en los demás porque son un cuerpo. Ámense, dice el Señor, unos a otros y lleven los unos a los otros las cargas hasta que yo los vuelva a buscar. Amén. Hermano, Dios te bendiga. Espero que esta palabra te haya sido de bendición. Nos esperamos el sábado que viene y el miércoles al estudio bíblico. Un gran saludo, muchas bendiciones.